La oración es un misterio profundo que ha acompañado a la humanidad desde los primeros tiempos. Para algunos es un simple ritual, para otros una costumbre heredada, pero en la visión bíblica, la oración es un arma espiritual capaz de mover lo invisible. Cuando doblas tus rodillas o levantas tus manos y pronuncias palabras dirigidas al Creador, no solo estás hablando al aire, estás activando la fuerza del cielo en tu favor. El Evangelio de Santiago, capítulo 5, versículo 16, declara que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa verdad nos abre los ojos. La oración no es débil, no es pasiva, es un poder oculto que tiene la capacidad de romper cadenas y abrir puertas cerradas. Cuando hablamos de maldiciones y de demonios, debemos entender que no se combaten con armas humanas ni con estrategias terrenales. El arma que Dios nos entregó es la oración, y su eficacia no depende del tiempo que dure, sino de la fe con que se hace. Imagina esto. Un minuto de oración con fe puede ser más poderoso que horas de preocupación. No se trata de cantidad de palabras, sino de la autoridad con la que esas palabras son pronunciadas. Jesús mismo lo demostró. Cuando enfrentaba espíritus impuros, sus declaraciones eran breves y contundentes. Sal de él. No hacía discursos largos, sino palabras llenas de poder divino. Esa es la clave que vamos a descubrir a lo largo de este camino. Cómo activar en un solo minuto una oración capaz de romper maldiciones y demonios. Muchas personas creen que están destinadas a vivir bajo cadenas invisibles. Repiten frases como, así me tocó vivir, en mi familia siempre ha sido igual, o nunca saldré de esto. Lo que no saben es que esas mismas frases son acuerdos espirituales que mantienen las maldiciones activas. Pero la oración rompe esos pactos, corta esas raíces y establece un nuevo comienzo. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos donde la oración transformó la situación. El Salmo 34, versículo 4, dice, Busqué al Señor y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. No dice que tardó años. Dice que al buscar a Dios en oración, la liberación llegó. Ese es el poder que está disponible para ti ahora mismo. La oración que rompe cadenas no es exclusiva de líderes religiosos ni de personas con cargos espirituales. Está disponible para todo aquel que crea en el nombre de Jesús. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, lo afirma. En mi nombre echarán fuera demonios. Esa promesa es para ti, para tu casa y para tu descendencia. Al comprender esto, damos el primer paso hacia un camino de liberación. El enemigo quiere mantenernos ignorantes, pensando que las maldiciones son invencibles. Pero la verdad es que Dios nos dio autoridad para revertirlas, y para entender mejor ese poder, necesitamos primero conocer qué son exactamente las maldiciones y cómo operan en la vida cotidiana de una persona y de una familia. Cuando hablamos de maldiciones, no nos referimos a supersticiones sin sentido, ni a historias inventadas para dar miedo. La Biblia muestra que las maldiciones son palabras, decretos o pactos espirituales que abren puertas al enemigo. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, se habla claramente de bendiciones por la obediencia y de maldiciones por la desobediencia. Esto significa que las palabras y las acciones tienen consecuencias espirituales que se manifiestan en la vida diaria. Una maldición puede ser generacional, transmitida de padres a hijos, como un ciclo de repetición de problemas que nunca parecen romperse. Familias enteras que cargan con enfermedades similares, ruinas económicas o conflictos interminables pueden estar bajo la sombra de una maldición. No siempre es algo evidente, pero se siente como un peso constante que impide avanzar. Un ejemplo bíblico lo encontramos en el libro de Números, capítulos 22 al 24, con Balaam y Balac. El rey Balac contrató a Balaam para maldecir a Israel, pero Dios intervino y transformó esas maldiciones en bendiciones. Esta historia revela que las maldiciones existen, que tienen un propósito de destrucción, pero también muestra que el poder de Dios es mayor para revertirlas. Las maldiciones también pueden ser autoimpuestas. Cada vez que una persona declara con su boca frases como «nunca lograré nada»,
nací para sufrir, o todo me sale mal, está firmando un acuerdo espiritual que el enemigo aprovecha. Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Enseña que en la lengua hay poder de vida y de muerte. Nuestras palabras abren caminos de bendición o de maldición. Además, existen maldiciones lanzadas por otros. Una palabra de odio, una declaración de envidia o un acto de brujería pueden convertirse en dardos espirituales dirigidos a una persona o a una familia. Pero la buena noticia es que ninguna maldición puede prevalecer contra un hijo de Dios, que está cubierto por la sangre de Cristo. El libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, asegura: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Comprender la naturaleza de las maldiciones nos da claridad. No se trata de vivir con miedo, sino de identificar lo que sucede y responder con fe. Saber que hay cadenas invisibles permite reconocer que la oración es la herramienta para romperlas. En la vida cotidiana, muchos sienten que algo los retiene sin entender por qué. Pueden trabajar duro, y aún así no prosperar. Pueden esforzarse en sus relaciones y siempre terminan en rupturas, o pueden cuidar su salud y aún vivir enfermos sin explicación. Estos patrones son señales de que una maldición podría estar operando. Ahora que entendemos qué son las maldiciones y cómo funcionan, el siguiente paso es aprender a detectar esas huellas en nuestra propia vida. Identificar las señales es crucial para saber cuándo debemos activar la oración que rompe cadenas. Las maldiciones no siempre se muestran de manera evidente. Muchas veces se ocultan detrás de situaciones repetitivas que parecen no tener explicación. La Biblia en Deuteronomio, capítulo 28, describe con detalle los síntomas de una vida bajo maldición: enfermedad, derrota, pérdida y confusión. Reconocer esas señales es el primer paso para romperlas. Una de las señales más comunes es el ciclo de fracaso constante. Hay personas que se esfuerzan, trabajan duro y aún así nunca ven fruto en lo que hacen. Inician proyectos que terminan en ruina, pierden oportunidades al último momento o sienten que algo invisible siempre les bloquea. Esta repetición es una marca espiritual que indica que puede haber una maldición activa. Otra señal es la enfermedad que no tiene explicación médica clara, o dolencias que se repiten generación tras generación. Abuelos, padres e hijos cargando con el mismo diagnóstico sin razón genética aparente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, se relata la historia de una mujer encorvada durante 18 años. Jesús explicó que no era solo un problema físico, sino que estaba atada por un espíritu de enfermedad. Este pasaje nos enseña que lo espiritual también puede manifestarse en el cuerpo. También es común observar relaciones familiares destruidas. Matrimonios que terminan en divorcio de manera repetitiva en la misma línea de sangre. Conflictos constantes entre padres e hijos o enemistades que parecen imposibles de resolver. Estas rupturas pueden ser señales de un ataque espiritual diseñado para cortar el propósito de unidad en la familia. La pobreza y la escasez crónica son otra señal. No se trata de pasar por dificultades temporales, sino de vivir en un estado continuo de falta, donde el esfuerzo nunca alcanza y la abundancia nunca llega. Deuteronomio, capítulo 28, habla de la maldición de sembrar mucho y recoger poco, de trabajar y no disfrutar del fruto. El desánimo profundo, la tristeza sin causa aparente o la opresión mental también son señales de que una maldición está activa. Pensamientos repetitivos de fracaso, voces internas de derrota o sueños perturbadores son marcas de que el enemigo ha encontrado una puerta abierta. Estas señales no deben verse con miedo, sino con claridad. Son avisos que revelan dónde está actuando la oscuridad y dónde debe activarse la oración de liberación. Reconocerlas es como identificar el eslabón más débil de una cadena para poder romperla con un golpe certero. Si alguna de estas señales se refleja en tu vida o en tu familia, no lo tomes como un destino inevitable. Al contrario,
Velo como una alerta de que ha llegado el momento de levantarte en oración y reclamar tu libertad en Cristo. Conociendo estas señales, es necesario dar un paso más. Entender cómo los demonios aprovechan esas puertas abiertas para mantener las cadenas en su lugar. Las maldiciones no actúan en el vacío. Son como puertas abiertas que los demonios utilizan para entrar y oprimir. La Biblia muestra claramente que los espíritus inmundos buscan un lugar donde habitar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 43 al 45, Jesús explicó que el espíritu inmundo, cuando sale de una persona, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, regresa con otros 7 peores. Esto nos enseña que los demonios operan con legalidad espiritual. Necesitan una puerta abierta para quedarse. Una de las puertas más comunes es el pecado no confesado. Cuando una persona mantiene prácticas ocultas, rencor, odio o hábitos destructivos, le da al enemigo una base para permanecer. Efesios, capítulo 4, versículo 27, advierte: no deis lugar al diablo. Eso significa que, aunque los demonios tienen poder limitado, pueden aprovechar cualquier espacio que les entreguemos. Otra forma en que operan es a través de la tentación constante. El enemigo sabe cuáles son las debilidades de cada persona y las ataca una y otra vez. Si no se resisten, la tentación puede convertirse en opresión. El caso del endemoniado Gadareno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, es un ejemplo extremo. Este hombre estaba completamente controlado por espíritus malignos, vivía entre tumbas, se hería y nadie podía atarlo. Sin embargo, cuando Jesús llegó, una sola palabra bastó para liberarlo. Es importante diferenciar entre tentación y opresión. La tentación es externa, son pensamientos y deseos inducidos para alejarnos de Dios. La opresión es cuando esos ataques ya toman un peso en el ambiente, en la mente o incluso en el cuerpo, y si no se rompe a tiempo, puede avanzar hacia una atadura más profunda. Los demonios también trabajan en patrones generacionales. Aprovechan maldiciones familiares para establecer ciclos que parecen interminables. Un espíritu de división, por ejemplo, puede repetirse en varias generaciones, provocando rupturas familiares en los mismos puntos de la historia. Esto no ocurre al azar. Es parte de la estrategia del enemigo para perpetuar el dolor. La buena noticia es que ninguna de estas cadenas es irrompible. Jesús vino precisamente para deshacer las obras del diablo, como enseña la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Esa es la esperanza que nos sostiene. Aunque los demonios aprovechen puertas abiertas, la autoridad de Cristo es suficiente para cerrarlas y expulsarlos. Comprender el papel de los demonios en las cadenas invisibles no es para llenarnos de miedo, sino de discernimiento. Así como un médico identifica un virus para aplicar la medicina correcta, el creyente reconoce la obra del enemigo para aplicar la oración adecuada. Ahora que sabemos cómo operan y de qué manera se alimentan de puertas abiertas, necesitamos recordar algo aún más importante: la autoridad espiritual que todo creyente tiene para enfrentar y vencer estas fuerzas de oscuridad. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, recibe no solo salvación, sino también autoridad espiritual. Esta autoridad no es simbólica, es real y tiene respaldo en el cielo. Jesús mismo lo declaró en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Con estas palabras, el Señor otorgó a sus hijos poder para intervenir en lo invisible. El problema es que muchos creyentes desconocen esa herencia. Caminan en la vida como si fueran víctimas, sin darse cuenta de que tienen en sus manos la llave para abrir y cerrar puertas espirituales. El enemigo se aprovecha de esa ignorancia, porque sabe que un hijo de Dios que no ejerce autoridad es como un soldado armado que nunca dispara. Esa autoridad no depende de títulos religiosos ni de años de experiencia. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, afirma: a los que creen,
En mi nombre echarán fuera demonios. La condición es clara: creer. No importa si eres nuevo en la fe o si llevas décadas caminando con Dios. El poder no está en ti, sino en el nombre de Jesús que respalda tu voz. Ejercer autoridad significa hablar con convicción. No basta con pensar en silencio: quiero que esto se vaya. Es necesario declararlo en voz alta. Jesús nunca enfrentó a los espíritus con pensamientos, sino con palabras. Cada vez que reprendía, lo hacía con firmeza audible. Esto nos enseña que la autoridad se activa al pronunciarla. También es importante comprender que la autoridad espiritual no es arrogancia. No es gritar más fuerte ni imponerse con enojo. Es estar consciente de que el cielo respalda lo que dices porque hablas en el nombre, que está sobre todo nombre. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 10 declara que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la magnitud del poder que se nos ha entregado. Cuando un creyente entiende esto, deja de temer a las maldiciones y a los demonios. Ya no los ve como gigantes invencibles, sino como enemigos derrotados por la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 15 afirma que Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria no es algo lejano ni histórico únicamente. Es una herencia activa. Cada vez que te levantas en oración y declaras el nombre de Jesús, actualizas esa victoria en tu vida y en tu familia. Ahora que hemos comprendido la autoridad que se nos ha dado, es tiempo de profundizar en la manera de usarla correctamente. Y la primera clave práctica para hacerlo es la oración en voz alta, proclamada con fe y convicción. La oración en voz alta es una llave espiritual que abre puertas de bendición y cierra accesos al enemigo. Aunque muchos oran en silencio, la Biblia muestra que las declaraciones habladas tienen un poder especial. En el libro de Proverbios capítulo 18, versículo 21, se afirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que lo que pronunciamos con nuestra boca tiene consecuencias en el mundo visible y en el invisible. Jesús nos dejó un ejemplo claro de esta práctica. Cada vez que enfrentó espíritus malignos, no lo hizo pensando en silencio, sino hablando con autoridad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 25, dijo al espíritu inmundo: cállate y sal de él. Una frase breve, contundente, en voz audible. Esa misma estrategia es la que debemos aplicar cuando queremos romper cadenas y maldiciones. Cuando declaras en voz alta, tu fe se activa de manera diferente. El corazón escucha lo que la boca dice, y la atmósfera espiritual también lo recibe. Las palabras pronunciadas con fe son como flechas de luz que atraviesan la oscuridad. No es gritar por gritar, sino proclamar con convicción lo que Dios ya ha establecido. Un ejemplo práctico es comenzar el día diciendo: hoy camino bajo la bendición del Señor, ninguna maldición prosperará en mi contra. Otra declaración puede ser: rechazo todo espíritu de temor y recibo la paz de Cristo en mi corazón. Estas frases, repetidas en voz alta, no son fórmulas mágicas, sino expresiones de fe que activan lo que Dios ha prometido en su palabra. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel entendía la importancia de proclamar. Moisés enseñó al pueblo a repetir en voz alta las bendiciones y maldiciones desde los montes Gerizim y Ebal, como se relata en Deuteronomio, capítulo 27. Este acto público no era simbólico, era una manera de establecer en el mundo espiritual lo que se reconocía en la tierra. Orar en voz alta también ayuda a romper la opresión mental. Muchas veces los pensamientos oscuros rondan en silencio, y al pronunciarlos en oración se quiebra su fuerza. Cuando dices: en el nombre de Jesús, rechazo este pensamiento de derrota, estás cortando el ciclo interno y reemplazándolo con la verdad de Dios. Es importante entender que la oración audible no requiere palabras sofisticadas. Lo esencial es la sinceridad del corazón y la fe en el poder de Cristo. Una frase corta, dicha con convicción, puede ser más poderosa que un discurso largo sin fe.
Si hasta ahora has orado solo en silencio, comienza a practicar la oración en voz alta. Declara versículos, proclama promesas, rompe pactos con frases sencillas pero firmes. Hazlo cada mañana y cada noche, y verás cómo el ambiente de tu hogar empieza a transformarse. Con esta llave en la mano, estamos listos para dar el siguiente paso. Conocer la oración específica, breve y poderosa, que en solo un minuto puede romper cadenas y expulsar la obra del enemigo. Llegamos al momento central de este recorrido, la oración que rompe cadenas. No necesitas pasar horas enteras repitiendo fórmulas complicadas. Basta con un minuto de fe genuina para activar el poder de Dios sobre tu vida. La clave está en la convicción con que pronuncias cada palabra, en la seguridad de que el cielo respalda tu declaración. Imagina la oración como una llave que abre una puerta cerrada. El minuto de fe es suficiente para girarla y dejar entrar la luz donde antes había oscuridad. En ese corto tiempo puedes atar la obra del enemigo, romper maldiciones antiguas y proclamar libertad para tu familia. Lo importante no es la cantidad de palabras, sino la autoridad con la que son dichas en el nombre de Jesús. Un modelo de oración puede sonar así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús te entrego mi vida y mi casa. Renuncio a toda maldición declarada sobre mí y sobre mi familia. Rompo en este momento todo pacto oculto y toda palabra de destrucción. Declaro que la sangre de Cristo me cubre y me hace libre. Ordeno a todo espíritu de opresión que salga ahora mismo, y proclamo paz, salud y bendición sobre mi hogar. Amén. Esta oración, aunque breve, tiene una estructura poderosa. Comienza reconociendo a Dios como autoridad suprema, luego renuncia a maldiciones pasadas, rompe pactos, proclama cobertura de la sangre de Cristo y finalmente expulsa al enemigo con una orden directa. Cada frase se fundamenta en la Escritura y activa promesas divinas. El Salmo 91 respalda esta práctica al decir: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al declarar en voz alta, invitas la presencia de Dios a tu entorno y cierras la entrada al enemigo. El Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 23 también lo confirma. Si alguno dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Notemos que Jesús habla de decir, no solo de pensar. Una invitación práctica es que repitas esta oración ahora mismo, en voz alta, sin temor y con firmeza. Tómate un minuto para hacerlo y observa cómo cambia la atmósfera alrededor de ti. Quizá sientas paz inmediata, quizá un descanso profundo, o tal vez simplemente un alivio en el corazón. Lo importante es confiar en que en lo invisible algo se ha roto. Esta oración no es para usar una sola vez. Puedes repetirla cada vez que sientas opresión, miedo o sospeches que una maldición está intentando activarse. Es un recurso espiritual disponible las 24 horas del día. Ahora que hemos pronunciado la oración y entendido su poder, veremos cómo la Biblia y la historia de la fe nos muestran testimonios de liberación, tanto en tiempos antiguos como en nuestra actualidad. Las historias de liberación son faros de esperanza que nos recuerdan que Dios siempre ha intervenido para romper cadenas. Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la oración ha demostrado ser un arma capaz de cambiar destinos. Cada testimonio es una evidencia de que lo que aprendemos no es teoría, sino realidad viva. Un ejemplo poderoso es Moisés, conduciendo a Israel fuera de Egipto. Ese pueblo vivía bajo la esclavitud más cruel, un reflejo físico de lo que hoy llamamos atadura espiritual. Cuando clamaron a Dios, Él escuchó y envió a su libertador. El éxodo no fue solo un escape político, fue una liberación espiritual que comenzó con un clamor de oración. Esto nos enseña que ninguna cadena es demasiado fuerte cuando el pueblo invoca al Señor. Otro caso bíblico es el de Pablo y la muchacha que tenía espíritu de adivinación, narrado en Hechos, capítulo 16. Durante días aquella joven siguió a Pablo hasta que él, lleno del Espíritu Santo, se volvió y reprendió al demonio en el nombre de Jesús.
En ese mismo instante la muchacha quedó libre. El pasaje nos muestra que la opresión espiritual puede parecer normalizada, pero una oración de autoridad basta para romperla. En los evangelios también encontramos relatos claros. Jesús mismo liberó al hombre gadareno, que vivía entre tumbas y era considerado perdido. Con una sola orden, miles de espíritus salieron de él. Lo que parecía imposible se convirtió en testimonio público de la autoridad del Hijo de Dios. Este hecho nos revela que no importa cuán profundo sea el cautiverio, siempre hay salida cuando el poder de Cristo se manifiesta. Los testimonios no terminan en la Biblia. Hoy en día, miles de personas han experimentado cambios radicales al aplicar la oración de liberación. Familias enteras han visto cómo se rompe la cadena del alcoholismo o de la violencia. Matrimonios restaurados después de años de división. Enfermedades que se detuvieron sin explicación médica y personas que recobraron el sueño después de años de insomnio. Estas historias actuales confirman que la palabra sigue viva y eficaz. Una mujer relató cómo, tras repetir cada noche la oración de 1 minuto, la atmósfera de su casa cambió. Las discusiones constantes con su esposo se redujeron, sus hijos comenzaron a dormir tranquilos, y ella misma experimentó paz interior. No fue magia, fue fe aplicada con perseverancia. Cada testimonio tiene un punto en común. Alguien decidió creer, levantar la voz y orar. La diferencia entre permanecer bajo opresión o caminar en libertad está en activar lo que ya se nos fue entregado. La oración rompe maldiciones y expulsa demonios porque conecta directamente con la autoridad de Cristo. Ahora que hemos visto pruebas bíblicas y actuales de liberación, el siguiente paso es aprender cómo mantener esa victoria día tras día. Porque de nada sirve ser libre una vez si luego volvemos a abrir la puerta al enemigo. La verdadera sabiduría está en conservar la paz y proteger el hogar como un santuario de bendición. Ser libre es un milagro, pero permanecer libre es una responsabilidad diaria. Muchas personas experimentan liberación y poco después sienten que los mismos problemas regresan. Esto sucede porque no basta con expulsar la oscuridad. Hay que llenar el espacio con la luz de Dios. Jesús lo explicó en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, cuando dijo que un espíritu inmundo que sale de una persona puede regresar con otros si encuentra la casa vacía. La clave, entonces, está en mantener el hogar lleno de la presencia divina. Una de las formas más sencillas de hacerlo es establecer rutinas espirituales en la casa. Comenzar cada mañana con una oración corta en voz alta, agradeciendo a Dios por la vida y declarando bendición sobre la familia. Al caer la noche, hacer otra oración entregando las cargas del día y proclamando protección para el descanso. Estos hábitos crean un ambiente donde el enemigo no encuentra lugar para operar. La música de adoración también es una herramienta poderosa. Cuando se llena el hogar de cantos que exaltan al Señor, la atmósfera cambia. Recordemos el ejemplo de David tocando el arpa para Saúl. Los espíritus que lo atormentaban se alejaban. De la misma manera, poner alabanzas en casa trae paz y disipa lo pesado. La lectura de la Biblia no debe faltar. No es necesario leer capítulos enteros cada día. Un solo versículo proclamado en voz alta puede ser suficiente para establecer la autoridad de Dios en el hogar. El Salmo 91 es uno de los textos más usados para declarar protección, y leerlo regularmente actúa como un muro espiritual alrededor de la familia. También es recomendable caminar por las habitaciones y bendecir cada espacio con palabras de fe. Decir frases como, declaro paz en esta sala, el amor de Cristo reina en este dormitorio, o, esta cocina está llena de provisión divina. Estas declaraciones no son meras palabras, son decretos que sellan el hogar con bendición. Otro aspecto fundamental es cuidar lo que entra en la casa. Conversaciones, programas de televisión, música o incluso objetos pueden abrir puertas indeseadas. Mantener un filtro espiritual es parte del cuidado del altar que es tu hogar. Recuerda que la paz no se trata solo de orar, sino también de vigilar. Al practicar estas acciones,
Tu casa se convierte en un santuario, un lugar donde los demonios no tienen derecho de entrar y donde las maldiciones no encuentran terreno para florecer. Es como mantener el fuego encendido en un altar. Requiere constancia, pero garantiza protección continua. Con estas rutinas establecidas, el hogar deja de ser un campo de batalla y se convierte en refugio. Sin embargo, la misión no termina allí. La paz y la libertad que experimentas están destinadas a convertirse en herencia para tus hijos y nietos. Un legado de bendición que atraviese generaciones. La verdadera victoria espiritual no se mide solo en lo que logras para ti mismo, sino en lo que transmites a quienes vienen después de ti. Romper maldiciones y expulsar demonios es el inicio. El siguiente paso es establecer un legado de bendición que permanezca en tu familia. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 declara que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones. Eso significa que lo que siembras hoy puede impactar la vida de tus hijos, nietos y aún los que no han nacido. Un legado comienza con el ejemplo. Si tus hijos y nietos te ven orando, declarando la palabra y manteniendo la paz en casa, aprenderán que esa es la manera correcta de vivir. La enseñanza más poderosa no está en lo que dices, sino en lo que practicas. Una oración breve en familia, una lectura bíblica antes de dormir o un gesto de gratitud en la mesa dejan huellas profundas que permanecen. También es importante reemplazar las palabras de maldición con palabras de bendición. Muchas familias crecieron escuchando frases negativas como «no sirves para nada» o «nunca vas a lograrlo». Ahora es tu tiempo de cortar esas cadenas y sembrar palabras de vida. Proverbios capítulo 10 versículo 22 dice, «La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella». Esa bendición debe ser pronunciada en voz alta sobre cada miembro de tu casa. Un recurso práctico es establecer una frase estandarte familiar. Tal como Josué declaró, «Yo y mi casa serviremos al Señor». Ustedes pueden elegir una declaración que refleje su fe y repetirla juntos. Cada vez que lo hagan, estarán reforzando su identidad espiritual y sellando su compromiso con Dios. Llevar un diario de gratitud también ayuda a fortalecer este legado. Anotar las victorias, las oraciones contestadas y los momentos de paz crea memoria espiritual. Al releer esas páginas en tiempos de dificultad, la fe se renueva y la esperanza crece. Tus hijos verán que Dios ha sido fiel y aprenderán a confiar en Él en sus propios caminos. La perseverancia es clave. No todo cambiará de un día para otro, pero cada pequeño paso cuenta. Cada oración levantada, cada palabra de bendición, cada gesto de fe va construyendo un muro de protección que se extiende más allá de tu generación. La Biblia compara esto con sembrar. Quien siembra con lágrimas cosechará con alegría. Hoy tienes la oportunidad de marcar un antes y un después en tu linaje. Donde antes hubo cadenas, ahora habrá libertad. Donde hubo división, ahora habrá unidad. Donde hubo maldición, ahora habrá bendición. Declara en voz alta, mi familia y yo caminaremos en la paz de Cristo. Con esta declaración sellamos el recorrido. Hemos visto el poder de la oración, identificado las maldiciones, reconocido la obra del enemigo y activado la llave de la autoridad en Cristo. Ahora nos corresponde perseverar, enseñar y transmitir la herencia más grande. Un legado de fe, libertad y paz que nada ni nadie podrá romper.